Módulo 11. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Tumores hipoficiarios. Enfermedades endocrino-metabólico. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, septiembre 2020. Contenido. Clasificación. Cuadro clínico. Diagnóstico. Aspectos generales del tratamiento. Diabetes insípida. Clasificación y diagnóstico. Y principios terapéuticos. Biopatología. Los tumores hipofisarios se clasifican según las hormonas que producen y su tamaño. Microadenomas, menores de 10 milímetros de diámetro. Macroadenomas, mayores de 10 milímetros, y macroadenomas con extensión extracelular. En general, los niveles de hormonas producidos por los tumores se corresponden con su tamaño. La tabla resume la prevalencia de los diferentes tipos de adenomas hipofisarios en función de los datos quirúrgicos. También se han utilizado estudios inmunohistoquímicos con anticuerpos específicos de cada una de las principales hormonas hipofisarias para definir el fenotipo tumoral. Los adenomas hipofisarios pocas veces son malignos, pero pueden mostrar invasividad local. Tabla 224, 2. Pruebas de insuficiencia hipofisaria. Hormona, prueba, e interpretación. Hormona del crecimiento. Prueba de tolerancia a la insulina. Se administra insulina regular, 0,05 a 0,15 unidades por kilogramos, intravenosa. Y se obtienen muestras de sangre a los 30, 0, 30, 45, 60 y 90 minutos, para medir la glucosa y la hormona del crecimiento. Interpretación. Si se produce hipoglucemia, glucosa menor que 40 miligramos por decilitro, la hormona del crecimiento debe aumentarse a mayor que 5 microgramos por litro. Prueba de la arginina, hormona liberadora de hormona del crecimiento. Se administra un bolo intravenosa. De hormona liberadora de hormona del crecimiento. 1 microgramos por kilogramos seguido por una infusión de L-arginina, 30 gramos, durante 30 minutos. Interpretación. Respuesta normal. Hormona del crecimiento mayor que 4,1 microgramos por litro. Prueba del glucagón. Se administra 1 miligramo intramuscular y se mide la hormona del crecimiento a los 0, 60, 90, 120, 150 y 180 minutos. Interpretación. Respuesta normal. Hormona del crecimiento mayor que 3 microgramos por litro. Corticotropina. Prueba de tolerancia a la insulina. Se administra insulina regular, 0,05 a 0,15 unidades por kilogramos, intravenosa. Y se obtienen muestras de sangre a los 30, 0, 30, 45, 60 y 90 minutos, para medir la glucosa y el cortisol. Interpretación. Si se produce hipoglucemia, glucosa menor que 40 miligramos por decilitro, el cortisol debe aumentar más de 7 microgramos por decilitro o superar los 20 microgramos por decilitro. Prueba de la hormona liberadora de corticotropina. 1 microgramos por kilogramos de hormona liberadora de corticotropina ovina intravenosa. A las 8 y extracciones de sangre a los 0, 15, 30, 60, 90, 120 minutos para medir la corticotropina y el cortisol. Interpretación. En la mayoría de las personas sanas, la corticotropina basal se multiplica por 2 a 4 y alcanza un máximo, 20 a 100 picogramos por mililitro. Las respuestas de la corticotropina pueden estar retrasadas en casos de disfunción hipotalámica. La concentración de cortisol suele llegar a 20 a 25 microgramos por decilitro. Prueba de estimulación con corticotropina. Se administran 0,25 miligramos de corticotropina, cosintropina, intramuscular o intravenosa. Se mide el cortisol a los 0, 30 y 60 minutos. Interpretación. Respuesta normal. Cortisol mayor que 18 microgramos por decilitro. Si se sospecha déficit hipotalámico hipofisario, una dosis baja, 1 microgramos, puede ser más sensible. Tirotropina. Prueba de la función tiroidea basal. T4 libre, T3 libre, tirotropina. Interpretación. Niveles bajos de hormonas tiroideas libres en el contexto de niveles de tirotropina que no aumentan de forma adecuada. Hormona luteinizante, hormona estimulante del folículo. Concentraciones basales de hormona luteinizante, hormona estimulante del folículo, testosterona, estrógenos. Interpretación. La hormona luteinizante y hormona estimulante del folículo basales deben estar aumentadas en mujeres posmenopáusicas.
La concentración de testosterona baja junto con hormona luteinizante y hormona estimulante del folículo baja o baja normal es compatible con déficit de gonadotropina. Tabla 224, 3. Tratamiento de sustitución hormonal en el hipopituitarismo. Eje hipofisario, y sustitución hormonal. Hormona del crecimiento. En niños, se administra hormona del crecimiento, 0,25 mg por kilogramo, vía subcutánea diariamente. En adultos, hormona del crecimiento, 0,3 a 1,2 mg, vía subcutánea diariamente. La dosis se debe ajustar para conseguir niveles de factor de crecimiento insulínico 1 en la zona media alta del intervalo normal. Las mujeres que reciben estrógenos orales requieren dosis más altas. Prolactina. Ninguna sustitución hormonal. Corticotropina cortisol. Hidrocortisona, 10 a 15 mg vía oral cada mañana, 5 a 10 mg vía oral cada tarde, o prednisona, 2,5 mg vía oral cada mañana. 2,5 mg vía oral cada tarde. La dosis se ajustará en función de los síntomas. Dosis en casos de estrés. 50 a 75 mg de hidrocortisona intravenosa. Cada 8 horas. Tirotropina tiroides. L-tiroxina, 0,075 a 0,15 mg, vía oral al día. Gonadotropinas gónadas. Pueden usarse hormona estimulante del folículo y hormona luteinizante, o gonadotropina coriónica humana, para inducir la ovulación en mujeres. Puede usarse gonadotropina coriónica humana, sola o con hormona estimulante del folículo para inducir la espermatogenia en hombres. En los hombres, enantato de testosterona, 100 a 300 mg, intramuscular cada 1 a 3 semanas o ciclopentilpropionato de testosterona, 100 a 300 mg, intramuscular cada 1 a 3 semanas. Pueden usarse parches transdérmicos de testosterona, 5 mg por día. Gel de testosterona, 5 a 10 gramos, por día. En mujeres, estrógenos conjugados, 0,625 a 1,25 mg, vía oral los días 1 a 25 de cada mes junto con acetato de medroxiprogesterona, 5 a 10 mg, vía oral los días 15 a 25 de cada mes. También pueden usarse píldoras anticonceptivas con dosis bajas. También existen parches transdérmicos que contienen estrógenos. Neurohipófisis. Desmopresina, 0,05 a 0,2 ml, 5 a 20 microgramos, por vía intranasal 1 o 2 veces al día, o comprimidos, 0,1 a 0,4 mg cada 8 a 12 horas, o 0,5 ml, 2 microgramos, vía subcutánea. La mayoría de los tumores hipofisarios son monoclonales. Esta característica no excluye un papel de la estimulación hormonal como factor predisponente para las mutaciones somáticas, y el entorno hormonal también puede afectar a la tasa de crecimiento tumoral, por ejemplo, el crecimiento de tumores secretores de ACTH tras una suprarrenalectomía bilateral. El concepto de que las mutaciones somáticas conducen a oncogenia hipofisaria se respalda por el hecho de que un subconjunto, 35 al 40%, de los adenomas somatótropos tiene mutaciones activadoras del gen para la subunidad GS, que causan las sustituciones de dos aminoácidos diferentes, ARG201 y GLUT227. Cada mutación hace que la subunidad GS estimule la adenililciclasa de manera constitutiva. El incremento de los niveles intracelulares de monofosfato de adenosina cíclico provoca un aumento del crecimiento celular, así como de la producción de GH. Las mutaciones de otros oncogenes, como RAS, RB y P53, son infrecuentes en los tumores hipofisarios. Por tanto, sigue sin conocerse la naturaleza de las mutaciones somáticas causantes de la mayoría de estos tumores. Se han establecido al menos 5 tipos de predisposiciones hereditarias para los tumores hipofisarios. Los pacientes con el síndrome de Mcune-Albright desarrollan en ocasiones adenomas hipofisarios, así como anomalías características en otros tejidos, sobre todo los ovarios, huesos y tiroides. Es interesante señalar que el síndrome de Mcune-Albright también está causado por mutaciones del gen para la subunidad GS. Sin embargo, las mutaciones somáticas en el síndrome de Mcune-Albright se producen en una fase temprana del desarrollo, de modo que se afectan múltiples tejidos. En la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1, el gen de la menina está mutado, de modo que la predisposición a desarrollar tumores hipofisarios se hereda de manera autosómica dominante y se produce junto con tumores paratiroideos y pancreáticos.
El síndrome del adenoma hipofisario aislado familiar, del inglés Familial Isolated Pituitary Adenoma, es autosómico dominante y tiene una penetrancia baja o variable. Se han observado mutaciones de la línea germinal en gen de la proteína que interactúa con receptor del aril hidrocarburo, del inglés ERG Hydrocarbon Receptor Interacting Protein, que actúa como supresor tumoral. Estas mutaciones se han encontrado en alrededor del 33% de las familias con síndrome del adenoma hipofisario aislado familiar, sobre todo en quienes presentan tumores productores de GH y de PRL. El complejo de Carney es un trastorno autosómico dominante que cursa con adenomas hipofisarios, mixomas auriculares, pigmentación puntiforme de la piel y schwannomas. La enfermedad córtico-suprarrenal nodular pigmentada primaria que produce síndrome de Cushing afecta a un tercio de los pacientes con el complejo de Carney aproximadamente. El complejo se debe a una mutación inactivadora del gen de la subunidad reguladora de tipo 1A de la proteína cinasa A. La variante familiar descrita más recientemente se produce por mutaciones en los genes de la subunidad de la succinato deshidrogenasa y determina combinaciones de tumores hipofisarios y feucromocitomas para gangliomas. En general, los tumores que aparecen como parte de neoplasia endocrina múltiple de tipo 1 y síndrome del adenoma hipofisario aislado familiar suelen ser más agresivos, afectan a personas de menor edad y responden peor a las intervenciones terapéuticas. Actualmente se recomienda que, cuando un macroadenoma aparece en pacientes muy jóvenes o con antecedentes familiares de tumores hipofisarios o endocrinos de otro tipo, se realicen las pruebas de cribado genético pertinentes. Manifestaciones clínicas. Muchas de las manifestaciones clínicas de los adenomas hipofisarios guardan relación con la hipersecreción hormonal. No obstante, los efectos de masa de los tumores de gran tamaño pueden producir signos y síntomas específicos. En especial, en el caso de los tumores no funcionantes o en los que producen gonadotropinas, las principales manifestaciones clínicas se relacionan con los efectos del tumor en las estructuras circundantes. En los pacientes con macroadenomas son frecuentes las cefaleas, cuya causa parece ser la expansión del diafragma de la silla o la invasión del hueso. El inicio súbito de cefalea intensa asociada con náuseas, vómitos y alteración del nivel de conciencia también puede deberse a un infarto hemorrágico con aumento rápido del tamaño de un adenoma hipofisario. Los casos graves requieren tratamiento con glucocorticoides y una posible descompresión quirúrgica. Los tumores hipofisarios con extensión superior pueden afectar a los campos visuales. La expansión a la región supraselar presiona el quiasma óptico, normalmente en la región central donde se cruzan los nervios que vienen de la parte inferior y medial de la retina, campos visuales superior y temporal, lo que ocasiona mianopsia bitemporal, aunque la pérdida del campo visual es variable y está influida por la localización y la exhibilidad del quiasma, así como por la dirección y la extensión del crecimiento tumoral. Los tumores grandes pueden invadir el seno cavernoso o rodear el nervio óptico, lo que provoca otros patrones de cambios en el campo visual o pérdida de la agudeza visual. La resonancia magnética con gadolinio es la mejor técnica para evaluar el tamaño tumoral, la dirección y el grado de la extensión extracelular. Si el tumor es contiguo al quiasma en la resonancia magnética, debe realizarse una campimetría visual reglada. Incluso la pérdida de visión de larga duración puede ser reversible. La hipófisis normal suele quedar comprimida en un ribete delgado de tejido en el caso de los adenomas hipofisarios grandes. El hipopituitarismo se debe probablemente más a la compresión del tallo hipotalámico hipofisario que a la presión directa sobre la hipófisis normal. Las deficiencias de GH y el hipogonadismo hipogonadótropo son especialmente frecuentes. En los casos de compresión del tallo se observa un aumento ligero de los niveles de PRL, por lo general, menor que 200 nanogramos por mililitro, debido a una disminución de la inhibición por dopamina. No se deben confundir estos tumores con prolactinomas, ya que raramente disminuirán de tamaño tras el tratamiento médico con agonistas de la dopamina, a diferencia de los prolactinomas, que habitualmente lo hacen. Una peculiaridad de algunos inmunoanálisis con dos anticuerpos, denominada efecto de gancho, puede en ocasiones elevar mucho la concentración de PRL, de forma que parece falsamente normal o solo un poco elevada. Una dilución 1 a 100 de la muestra de suero revelará la verdadera concentración de la PRL. El hipopituitarismo preoperatorio causado por una gran masa hipofisaria es reversible hasta en la mitad de los pacientes después de la descompresión quirúrgica.
Es infrecuente que la diabetes insípida, deficiencia de vasopresina, se deba a tumores hipofisarios y debe hacer sospechar la presencia de un craneofaringioma u otros trastornos hipotalámicos. Tabla 224, 4. Prevalencia de diferentes tipos de adenomas hipofisarios. Tipo de adenoma hipofisario, trastorno, hormona producida, y prevalencia. Somatótropo. Trastorno, acromegalia y gigantismo. Hormona del crecimiento. Prevalencia, 10 a 15%. Lactótropo, prolactinoma. Trastorno, hipogonadismo, galactorrea. Prolactina. Prevalencia, 25 a 40%. Corticótropo. Trastorno, enfermedad de Cushing, hormona corticótropa. Prevalencia, 10 a 15%. Gonadótropo. Trastorno, efectos de masa, hipopituitarismo. Hormona estimulante del folículo y hormona luteinizante. Prevalencia, 15 a 20%. Tirótropo. Trastorno, hipertiroidismo. Hormona tirótropa. Prevalencia, menor que 3%. Tipo de adenoma hipofisario, no funcionante, células nulas. Trastorno, efectos de masa, hipopituitarismo. Ninguna hormona producida. Prevalencia, 10 a 25%. Tratamiento. Cirugía. Excepto en los prolactinomas, la intervención quirúrgica es el principal tratamiento para los tumores hipofisarios que requieren intervención. Las indicaciones quirúrgicas incluyen la reducción de los niveles hormonales y la descompresión para aliviar los efectos de masa o prevenir una mayor expansión tumoral. En la actualidad, se utiliza casi exclusivamente la vía transesfenoidal, habitualmente por endoscopia endonasal, para la descompresión o la extirpación de los tumores hipofisarios. Debido a la mayor morbilidad de la craneotomía subfrontal, esta se reserva para los pacientes con tumores que requieran una exploración extensa de la región supraselar y de las estructuras circundantes. En manos experimentadas, la cirugía transesfenoidal es eficaz y las complicaciones son infrecuentes, menor que 5%, pero puede haber fístula de líquido cefalorraquídeo, hemorragia, lesión del nervio óptico, hipopituitarismo y sinusitis. En alrededor del 5% de los pacientes operados, se produce diabetes insípida transitoria que no suele persistir a largo plazo. La mortalidad es inferior al 1% y la tasa de complicaciones aumenta a medida que lo hace el tamaño del tumor o cuando se realiza una craneotomía. La tasa de curación quirúrgica depende en gran medida del tamaño y la localización de la masa hipofisaria. Cuando se utilizan criterios hormonales estrictos para valorar la tasa de éxito de la cirugía transesfenoidal, el 30 al 60% de los macroadenomas se curan, aunque se consiguen mejoras considerables de los niveles hormonales o de los efectos de masa. Por el contrario, la hipersecreción hormonal por microadenomas puede corregirse por completo en el 80 al 90% de los pacientes, aunque las tasas de curación muestran una variación considerable de unos centros a otros. Incluso con una curación quirúrgica aparente, el 10 al 20% de los tumores pueden recidivar con los años, ocasionando la reaparición del síndrome de exceso de secreción hormonal. Radioterapia. La radiación suele usarse como tratamiento complementario después de la cirugía o en combinación con el tratamiento médico. Se suele administrar durante 5 semanas con una dosis de 45 Gui mediante cobalto 60 un acelerador lineal. El tratamiento con haz de protones aplica dosis muy altas de radiación en una región localizada, pero se limita a las lesiones intraselares y no está disponible en todos los centros. Más recientemente, se ha empleado en muchos pacientes para los tumores hipofisarios una técnica de radioterapia denominada radioterapia estereotáxica. Con esta técnica, se administra más o menos la misma dosis de radiación en una dosis única, a través de múltiples accesos que emplean el ajuste informatizado de la radiación a la geometría tumoral. Las tasas de respuesta son lentas, varios años, pero algo más rápidas con la terapia estereotáxica, y es infrecuente conseguir la remisión completa con cualquiera de estos tipos de radiación. Como el tiempo transcurrido hasta la recidiva de la mayoría de los macroadenomas no funcionantes es de 5 a 10 años, y no todos los tumores recidivan, muchas veces es razonable hacer un seguimiento de los pacientes con pruebas de imagen y reservar la radiación para aquellos con evidencia de tumor residual o recidiva si no se veía ningún tumor después de la operación. Las complicaciones de la radiación se relacionan con la dosis, pero también pueden ser idiosincrásicas.
El hipopituitarismo parcial o completo se produce en el 50 al 70% de los pacientes y se debe sobre todo a una lesión hipotalámica. La radiación convencional se asocia con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. En alrededor del 2% de los pacientes aparecen tumores secundarios en el área de radiación en un período de 20 años. Otras complicaciones menos frecuentes son la lesión del nervio óptico, necrosis cerebral y disfunción cognitiva. En la actualidad, se desconoce si la radioterapia estereotáxica tendrá tasas de complicaciones similares. Los estudios iniciales demuestran que el hipopituitarismo se desarrolla con una tasa similar a la observada con el tratamiento convencional. Tratamiento médico. La aparición de tratamientos médicos para los tumores hipofisarios ha modificado drásticamente el tratamiento de estos pacientes. Los agonistas dopaminérgicos bromocriptina y cabergolina desempeñan un papel fundamental en el tratamiento de los prolactinomas. Estos fármacos inducen un descenso rápido de los niveles de PRLI, lo que es relevante, una disminución del tamaño tumoral. Los agonistas de la dopamina también se utilizan en el tratamiento de la acromegalia, aunque las respuestas de la GH y los efectos sobre el tamaño tumoral son mucho menores que en los prolactinomas. Los análogos de somatostatina, como el octreótido, el lanreótido y el pasireótida, suprimen la secreción de una serie de hormonas, incluidas GH, TSH y ACTH, y se han empleado como tratamiento de la acromegalia, los tumores productores de TSH y la enfermedad de Cushing. Otros tratamientos médicos de la enfermedad de Cushing se han orientado principalmente a inhibir la biosíntesis de esteroides. Entre estos fármacos se incluyen ketoconazol, metilapona, etomidato y mitótano. Debido a los graves efectos secundarios y a que los pacientes con enfermedad de Cushing tienden a no responder a los efectos supresores del cortisol de estos fármacos, el tratamiento médico se utiliza sobre todo como terapia complementaria o para reducir la concentración de colesterol antes de la intervención. Otro nuevo grupo de fármacos para tratar los tumores hipofisarios son los bloqueantes de los receptores. El pegvisomant, un análogo de la GH con alteración de la unión al receptor de GH, que inhibe de manera competitiva la unión de la GH a su receptor y que se emplea en el tratamiento de la acromegalia. La mifepristona puede bloquear la acción del cortisol y de su receptor, y se ha demostrado que es eficaz en el tratamiento del síndrome de Cushing. Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. El exceso de secreción de vasopresina puede deberse a una secreción regulada de una forma anómala desde la neurohipófisis o a una síntesis y secreción ectópicas de la vasopresina por tumores. Una secreción inadecuada a nivel osmótico de vasopresina provoca una retención de agua a nivel renal con expansión del volumen de los líquidos corporales y la consiguiente hiponatremia por dilución. Este trastorno se denomina síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Diabetes insípida. Definición. La diabetes insípida es la excreción de un gran volumen de orina hipotónica, insípida, sin sabor, que se manifiesta normalmente por poliuria, aumento de la producción de orina, y polidipsia, aumento de la sed. El gran volumen de orina, por lo general superior a 50 a 60 mililitros por kilogramos por día, debe distinguirse de la mayor frecuencia de pequeños volúmenes y de grandes volúmenes de orina isotónica o hipertónica, que tienen relevancia clínica diferente. Biopatología. Se deben considerar 5 mecanismos fisiopatológicos en el diagnóstico diferencial de la diabetes insípida 1. La diabetes insípida central se debe a la incapacidad del eje hipotalámico neurohipofisario de secretar, y normalmente de sintetizar, la vasopresina en respuesta a un aumento de la osmolalidad. En el tubo colector renal no se produce ninguna concentración del filtrado glomerular diluido y, por tanto, se excreta un gran volumen de orina hipotónica, es decir, diluida. Esto produce un aumento secundario de la osmolalidad sérica con estimulación de la sed y polidipsia secundaria. Los niveles plasmáticos de vasopresina no pueden medirse o son inadecuadamente bajos para la osmolalidad plasmática. 2. La diabetes insípida nefrógena se debe a la incapacidad de un riñón por lo demás sano para responder a la vasopresina. Al igual que en la diabetes insípida hipotalámica, central, el filtrado glomerular diluido que entra en el tubo colector se excreta como un gran volumen de orina hipotónica. El aumento de la osmolalidad plasmática estimula la sed y produce polidipsia. No obstante, a diferencia de la diabetes insípida central, los niveles plasmáticos de vasopresina son altos o adecuados para la osmolalidad plasmática.
3. La diabetes insípida gestacional es una enfermedad infrecuente producida por la elevación de los niveles o de la actividad de la cistina aminopeptidasa placentaria, oxitocinasa o vasopresinasa, durante el embarazo. La destrucción rápida de la vasopresina produce diabetes insípida con poliuria y estimulación secundaria de la sed con polidipsia. Debido a la vasopresinasa circulante, es frecuente que no se puedan medir los niveles plasmáticos de vasopresina. 4. La polidipsia primaria es un trastorno por ingestión excesiva de líquido más que de la secreción o actividad de la vasopresina. El exceso de agua ingerida produce una leve disminución de la osmolalidad plasmática que suprime la secreción de vasopresina. Cuando la vasopresina no actúa en el riñón, la orina no puede concentrarse y se excreta una gran cantidad de orina hipotónica. La cantidad de vasopresina plasmática no puede medirse o es baja, pero adecuada para la baja osmolalidad plasmática. 5. La disfunción de los osmoreceptores es una variante de diabetes insípida central en la que la neurohipófisis está intacta, pero las células osmoreceptoras del hipotálamo anterior han sufrido lesiones. Dado que las células osmoreceptoras son precisas para la secreción de vasopresina estimulada por mecanismo osmótico, el paciente sufrirá una poliuria. Sin embargo, como las células osmoreceptoras también controlan la sed, estos enfermos no presentan polidipsia. En consecuencia, presentarán de forma característica un incremento de la concentración de sodio en suero y la osmolalidad plasmática. Por este motivo, se ha denominado al proceso hipernatremia esencial e hipernatremia adípsica, reconociendo el profundo déficit de sed que presentan la mayoría de los afectados. Aunque los mecanismos fisiopatológicos de estos 5 trastornos son diferentes, los pacientes de las 4 primeras categorías suelen presentar una poliuria con polidipsia y la concentración de sodio sérico es normal en general, porque el mecanismo de la sed conservado resulta lo suficientemente sensible como para mantener la homeostasis del agua en los 3 primeros cuadros, y el riñón normal tiene capacidad de excretar la sobrecarga de agua en el cuarto. La 5ª categoría de disfunción de los osmoreceptores es la excepción, porque el defecto del mecanismo de la sed produce hipernatremia. Manifestaciones clínicas. Diabetes insípida central. Obviamente, la aparición repentina de poliuria hipotónica tras cirugía transcraneal en la zona hipotalámica o después de un traumatismo craneoencefálico con fractura de la base del cráneo y lesión hipotalámica sugiere el diagnóstico de diabetes insípida central. En estas situaciones, si el paciente está inconsciente y es incapaz de reconocer la sensación de sed, la hipernatremia es una manifestación frecuente. No obstante, incluso los pacientes con mayor progresión de una enfermedad específica o aquellos con diabetes insípida central idiopática presentan con frecuencia un inicio de la poliuria relativamente abrupto, que se produce durante varios días o semanas. La mayoría de los pacientes no refieren poliuria hasta que el exceso del volumen urinario supera los 4 litros por día, y el volumen de orina no supera los 4 litros por día hasta que la capacidad para concentrar la orina se ve muy limitada y la vasopresina plasmática casi ha desaparecido. Basta con un 10 al 15% de la cantidad normal de neuronas vasopresinérgicas del hipotálamo para mantener un volumen de orina asintomático, pero una pérdida adicional de solo un número reducido de estas neuronas produce un rápido aumento del volumen urinario y una poliuria sintomática. Es raro que el volumen urinario supere la cantidad de líquido diluido que pasa por el tubo colector, aproximadamente 18 a 24 litros en el ser humano. En muchos casos, el volumen urinario es considerablemente menor, ya que los pacientes restringen de forma voluntaria el consumo de líquidos, lo que causa una leve contracción del volumen y aumenta la reabsorción de líquidos en el túbulo proximal. Los pacientes suelen expresar una preferencia por los líquidos fríos, que tienen más eficacia a la hora de saciar la sed. Tanto la sed como el aumento de la diuresis persisten durante la noche, lo que dificulta conciliar el sueño. Los pacientes con diabetes insípida central parcial tienen cierta capacidad para secretar vasopresina, pero esta secreción está muy atenuada cuando los niveles de la osmolalidad plasmática son normales. Por tanto, a menudo estos pacientes tienen síntomas y un volumen urinario similares a los de los pacientes con diabetes insípida central completa. Como la mayoría de los pacientes con diabetes insípida central tienen suficiente sed como para beber líquidos e igualar la diuresis, se observan pocas anomalías en las pruebas de laboratorio en la evaluación inicial. La natremia puede estar en la parte superior del rango de referencia, mientras que el nivel de nitrógeno úrico sanguíneo puede ser bajo debido al gran volumen urinario.
El ácido úrico está relativamente elevado debido a la leve contracción del volumen y la falta de acción de la vasopresina sobre los receptores V1A del riñón que estimulan el aclaramiento del ácido úrico. Los niveles de ácido úrico superiores a 5 mg por decilitro permiten distinguir la diabetes insípida de la polidipsia primaria. Disfunción de los osmoreceptores. Una variante de la diabetes insípida central es el síndrome de disfunción de los osmoreceptores. Este síndrome se ha denominado hipernatremia esencial e hipernatremia adípsica, ya que estos pacientes presentan un aumento crónico de la natremia y una ausencia de sed. Las maniobras fisiológicas demuestran que, cuando los pacientes son eubolémicos, el aumento de la osmolalidad plasmática no produce ni secreción de vasopresina ni sensación de sed. Sin embargo, la vasopresina sigue sintetizándose en el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis, ya que la estimulación de los vasoreceptores por la hipovolemia o la hipotensión produce secreción rápida de vasopresina. El riñón responde, ya que la liberación de vasopresina por estimulación de los receptores volumétricos causa concentración urinaria. Como los pacientes no tienen sed, presentan deshidratación crónica, a menudo con un incremento marcado de las concentraciones de sodio sérico. No obstante, lo que finalmente estimula la secreción de vasopresina es la disminución de volumen inducida por la deshidratación y no el aumento de la osmolalidad. El volumen de la diuresis depende del grado de secreción de vasopresina inducida por la deshidratación. Si la reposición de líquidos es suficiente para que el volumen de líquidos extracelulares sea normal, estos pacientes no son capaces de regular la vasopresina con la osmolalidad y de nuevo se vuelven poliúricos, lo que pone de manifiesto su diabetes insípida central subyacente. Las lesiones que producen una disfunción de los osmoreceptores son parecidas a las que producen una diabetes insípida central, pero, a diferencia de lo que ocurre en este proceso, las lesiones suelen ser más rostrales en el hipotálamo, lo que concuerda con la localización en el hipotálamo anterior de las células osmoreceptoras primarias. Una lesión propia de este trastorno es el aneurisma de la arteria cerebral comunicante anterior, sobre todo tras la resección del aneurisma. La diabetes insípida central puede heredarse como una enfermedad autosómica dominante que se suele caracterizar por una lactancia asintomática y un inicio más adelante en la infancia. La mayoría de los defectos genéticos se localizan en el péptido señal de la preprohormona o en la porción neuroofsina de la prohormona. Hay pocas mutaciones que afecten a la propia secuencia de la vasopresina. La mayoría de los casos se deben a un fallo de la escisión del péptido señal o a un plegamiento anómalo de la neuroofsina, lo que ralentiza la circulación de la prohormona mutante a través del retículo endoplásmico y motiva una disfunción de las células neuronales y o su muerte. Este proceso es acumulativo, lo que explica el inicio tardío de la diabetes insípida central con estos tipos de mutaciones. Tanto el mixedema como la insuficiencia suprarrenal alteran la capacidad para excretar agua libre por los mecanismos renales. La aparición simultánea de cualquiera de estas enfermedades con diabetes insípida central, al igual que puede producirse con un tumor hipotalámico o hipofisario, puede disminuir una diuresis por lo demás cuantiosa, lo que enmascara los síntomas de la diabetes insípida. El tratamiento sustitutivo para la deficiencia adenohipofisaria, sobre todo con glucocorticoides, puede producir una excreción súbita y masiva de orina diluida. De forma similar, el inicio tanto del hipotiroidismo como de la insuficiencia suprarrenal durante el curso de la diabetes insípida puede disminuir la necesidad de sustitución con vasopresina y, en algunos casos, incluso causar hiponatremia. La diabetes insípida central es muy común en pacientes con isquemia cerebral grave y a menudo indica muerte cerebral. Se puede utilizar el tratamiento de la diabetes insípida junto con el de cualquier deficiencia hormonal de la adenohipófisis para conservar los órganos donantes en esos casos. Diabetes insípida nefrógena. La diabetes insípida nefrógena está causada por mutaciones del receptor V2 de la vasopresina o del canal de agua inducido por vasopresina, ACV2, o por trastornos en el sistema de transducción de señales que relaciona la activación del receptor V2 y la inserción de ACV2 en la membrana. La diabetes insípida nefrógena familiar es una enfermedad infrecuente y la mayoría de los casos, mayor que 90%, se deben a mutaciones del receptor V2. Se han descrito más de 100 mutaciones diferentes del receptor V2, y pueden clasificarse en varias categorías generales según las diferencias en el transporte del receptor mutante hasta la superficie celular y la unión a la vasopresina o la estimulación de la adenilato ciclasa.
Como el gen para el receptor V2 se localiza en el cromosoma X, es una enfermedad recesiva asociada al cromosoma X. Los síntomas solo se manifiestan en los hombres afectados, que a menudo presentan vómitos, estreñimiento, retraso del crecimiento, fiebre y poliuria durante la primera semana de vida. Existe normalmente hipernatremia junto con orina hipotónica. El fenotipo es similar en los pacientes con mutaciones del canal de agua ACE2, que suponen menos del 10%, pero como el gen de la ACE2 se localiza en el cromosoma 12, las mutaciones causan enfermedad autosómica recesiva. Por consiguiente, es frecuente la consanguinidad y antecedentes familiares de enfermedad en hombres y mujeres. Este trastorno debe sospecharse cuando el probando sea una mujer. Diabetes insípida gestacional. Durante el embarazo aumenta el metabolismo de la vasopresina debido a la cistina aminopeptidasa, oxitocinasa o vasopresinasa, una enzima que degrada la oxitocina circulante e impide las contracciones uterinas prematuras. Por lo general, esto se compensa aumentando la síntesis y la secreción de vasopresina. Es raro que las mujeres con regulación normal de la vasopresina desarrollen diabetes insípida debido a una elevación marcada de los niveles de vasopresinasa. En algunas de estas pacientes se asocian preeclampsia, hígado graso agudo y coagulopatías, pero no se han identificado las relaciones causales entre la diabetes insípida y estas anomalías. En general, la diabetes insípida no persiste cuando termina el embarazo y no reaparece en gestaciones normales posteriores. La poliuria también puede manifestarse en pacientes que tienen una reserva limitada de vasopresina, diabetes insípida central parcial, o que responden mal a la acción de la vasopresina, diabetes insípida nefrógena compensada. El tratamiento puede ser necesario solo durante el embarazo y la paciente suele volver a su función basal previa sin necesidad de tratamiento cuando finaliza el embarazo. Con menor frecuencia, la diabetes insípida central de otra etiología empieza a ser sintomática durante el embarazo y después persiste posteriormente, siguiendo la evolución habitual de la diabetes insípida. Polidipsia primaria. La ingesta excesiva de líquidos también causa poliuria hipotónica y, por definición, polidipsia. Este trastorno debe diferenciarse de las diversas causas de diabetes insípida. A pesar de presentar una función hipofsaria y renal normal, los pacientes con este trastorno comparten muchas características tanto de la diabetes insípida central, la secreción de vasopresina está suprimida debido a la disminución de la osmolalidad plasmática, como de la diabetes insípida nefrógena, la expresión de la ACE2 renal está disminuida por la supresión de los niveles plasmáticos de vasopresina. Se han empleado muchos nombres distintos para esta ingesta de líquido excesiva, como diabetes insípida dipsógena, pero polidipsia primaria sigue siendo el que mejor la describe, para evitar confundir este proceso con la diabetes insípida según se define clásicamente. Figura 225, 3. Respuestas a la prueba de privación de agua para diferenciar varios tipos de diabetes insípida y polidipsia primaria. La respuesta a la deshidratación alcanza una meseta. Se ilustra el cambio posterior en la osmolalidad urinaria en respuesta a la desmopresina administrada. La polidipsia primaria se debe a veces a una enfermedad mental grave, como esquizofrenia, manía o un trastorno obsesivo-compulsivo, en cuyo caso se denomina polidipsia psicógena. Estos pacientes suelen negar una sed verdadera y atribuyen su polidipsia a motivos extraños, como necesidad de limpiar su organismo de toxinas. La incidencia en los hospitales psiquiátricos puede llegar al 40%, pero no existe una explicación evidente de la polidipsia. La polidipsia primaria también puede deberse a una anomalía del control osmorregulador de la sed, lo que se denomina diabetes insípida dipsógena. Estos pacientes no presentan una enfermedad psiquiátrica manifiesta y atribuyen siempre su polidipsia a una sed casi constante. La diabetes insípida dipsógena suele ser idiopática, pero también puede ser secundaria a lesiones estructurales orgánicas del hipotálamo idénticas a cualquiera de los trastornos que causan diabetes insípida central, como neurosarcoidosis hipotalámica, meningitis tuberculosa, esclerosis múltiple o traumatismos. Por consiguiente, todos los pacientes polidípsicos deben ser evaluados con resonancia magnética cerebral antes de concluir que el exceso de ingesta de agua se debe a una causa idiopática o psiquiátrica. La polidipsia primaria también puede estar producida por enfermedades o fármacos que causan sequedad bucal o por cualquier otro trastorno periférico causante grandes elevaciones de la renina o la angiotensina.
Por último, la polidipsia primaria está causada a veces por médicos, enfermeras, profesionales legos o escritores de libros sobre la salud que recomiendan un gran consumo de líquidos, por ejemplo, en caso de nefrolitiasis recidivante, o por razones sanitarias no conformadas. Estos pacientes carecen de signos manifiestos de enfermedad mental, pero también niegan la sed y suelen atribuir su polidipsia a costumbres adquiridas durante años en su forma de beber. Las pruebas de laboratorio de estos pacientes suelen ser normales, aunque la natremia puede estar a veces en la zona inferior del rango de referencia y el nivel de ácido úrico es inferior que en pacientes con otras formas de diabetes insípida. Diagnóstico. Diagnóstico fisiológico. Se debe sospechar una diabetes insípida en todos los pacientes que presenten poliuria significativa, definida como diuresis por encima de 50 ml por kilogramos por día. Aunque la diuresis osmótica secundaria a hiperglucemia, los contrastes intravenosos o la lesión renal son una causa clínica más común de poliuria, la anamnesis, la osmolalidad urinaria isotónica y las pruebas de laboratorio rutinarias suelen distinguir estos trastornos de la diabetes insípida. Se puede realizar un diagnóstico de diabetes insípida cuando la osmolalidad urinaria es inadecuadamente baja en presencia de una osmolalidad plasmática elevada debido a hipernatremia. A veces, estos criterios se cumplen en la exploración inicial, sobre todo en casos de diabetes insípida aguda secundaria a traumatismos o cirugía en la que no ha sido adecuada la reposición de líquidos. En estos pacientes con hipernatremia y osmolalidad urinaria hipotónica con función renal normal basta con administrar un agonista de la vasopresina para diferenciar la diabetes insípida central, en la que se produce respuesta renal con disminución del volumen urinario y aumento de la osmolalidad urinaria, de la diabetes insípida nefrógena, en la que se observa una respuesta renal por debajo de lo normal. La mayoría de los pacientes ambulatorios con diabetes insípida no tienen hipernatremia porque la polidipsia producida por una respuesta normal a la sed suele ser suficiente para mantener la homeostasis hídrica. En su lugar, presentarán poliuria, polidipsia y una anatremia normal. En estos pacientes, es necesario realizar más pruebas para aumentar la osmolalidad sérica y después medir la vasopresina plasmática o la respuesta urinaria a la administración de un agonista de la vasopresina. La prueba mejor descrita es la de privación de agua, que debe realizarse en el hospital con observación controlada o en un área ambulatoria adecuadamente equipada. El momento exacto de realizar la prueba depende de los síntomas del paciente. Si este tiene una gran poliuria durante la noche, es mejor empezar la prueba durante el día, ya que el paciente puede deshidratarse demasiado en el período nocturno. Sin embargo, si el paciente solo presenta 2 a 3 episodios de nicturia por noche, es mejor comenzar la prueba por la noche, de modo que la mayor parte de la deshidratación se produzca cuando el paciente está dormido. En cualquiera de los casos, el paciente se pesa antes de comenzar la prueba y a continuación se suspenden todos los líquidos. Se miden el volumen y la osmolalidad de toda la orina excretada y se vuelve a pesar el paciente después de cada litro de orina. Cuando 3 muestras consecutivas de orina tengan una osmolalidad con una diferencia menor al 10% y el paciente haya perdido al menos un 2% del peso corporal, se obtiene una muestra de sangre para medir la osmolalidad sérica, el sodio y la vasopresina plasmática. Después, se administran 2 microgramos de desmopresina por vía intravenosa o intramuscular al paciente y se observa durante 2 horas más. Los adultos con secreción normal de vasopresina concentran la orina por encima de 800 miliosmol por kilogramos agua y presentan un aumento menor del 10% de la osmolalidad urinaria en respuesta a la desmopresina administrada. Los pacientes con diabetes insípida central completa tienen una concentración mínima de la orina con deshidratación y un gran aumento de la osmolalidad urinaria, por lo general, mayor que 50%, en respuesta a la desmopresina administrada. Los pacientes con diabetes insípida nefrógena no suelen tener un aumento de la concentración urinaria en respuesta a la desmopresina administrada, aunque en algunos casos de diabetes insípida nefrógena adquirida se puede observar un cierto aumento de la concentración urinaria, pero por lo general menor que 10%. La mejor forma para distinguir la diabetes insípida nefrógena de la diabetes insípida central es la medición de la vasopresina plasmática. Sus niveles están elevados en la diabetes insípida nefrógena, sobre todo después de la deshidratación.
En los pacientes con diabetes insípida central parcial y aquellos con polidipsia primaria, la orina suele estar más o menos concentrada en respuesta a la deshidratación, pero no al máximo de una persona sana, porque la reducción crónica de los niveles de vasopresina disminuye la síntesis de canales de agua ACR2 y el gran volumen de orina, con independencia de la causa, elimina el gradiente osmótico medular que determina la concentración máxima de orina. Cuando se administra desmopresina, los pacientes con diabetes insípida central parcial presentan un aumento adicional, por lo general, mayor que 10% pero menor que 50%, de la osmolalidad urinaria, mientras que la mayoría de los pacientes con polidipsia primaria no presentan este aumento, es decir, menor que 10%. No obstante, la fiabilidad de la prueba de privación de agua a la hora de distinguir entre estos dos trastornos no es óptima. Algunos pacientes con polidipsia primaria pueden no deshidratarse lo suficiente con la prueba como para segregar una cantidad máxima de vasopresina y, por tanto, presentan un aumento de la osmolalidad urinaria en respuesta a la desmopresina administrada. De forma alternativa, algunos pacientes con diabetes insípida central parcial pueden deshidratarse lo suficiente como para alcanzar la concentración máxima de orina durante la prueba y no se observa una concentración adicional con la administración de desmopresina. Los niveles plasmáticos de vasopresina al final de la deshidratación ofrecen una manera mejor para discriminar entre estos dos trastornos, pero solo en caso de hipernatremia, es decir, mayor que 145 milimol por litro. Por consiguiente, algunos investigadores recomiendan una infusión limitada de solución hipertónica de cloruro sódico, al 3%, para conseguir estos niveles elevados de sodio, si no se consiguen con la propia privación de agua. La determinación del fragmento C-terminal de la prohormona de la vasopresina copectina puede ser una medida indirecta más fiable de la secreción de la vasopresina. En algunos casos difíciles, la respuesta al tratamiento con un agonista de la vasopresina puede ayudar al diagnóstico. Si se produce una disminución de la poliuria y la sed con mantenimiento de la natremia normal, es probable el diagnóstico de diabetes insípida central parcial. No obstante, si la polidipsia persiste y se desarrolla hiponatremia, se confirma el diagnóstico de polidipsia primaria. Diagnóstico etiológico. Si la prueba de deshidratación confirma que la secreción inadecuada de hormona antidiurética es responsable de la poliuria, debe determinarse la causa subyacente. La resonancia magnética del área hipotálamo-hipofisaria es la herramienta diagnóstica fundamental en estos casos. Las tres áreas de interés son la región inmediatamente supraselar del hipotálamo, el tallo hipofisario y la neurohipófisis dentro de la silla turca. La mayoría de los tumores de crecimiento lento que están confinados a la silla turca no causan diabetes insípida. Para provocar diabetes insípida central, los tumores hipotalámicos justo por encima de la silla turca deben ser lo bastante grandes como para destruir el 80 al 90% de las células de vasopresina o deben localizarse en el origen del tallo hipofisario justo por encima del diafragma de la silla, lugar donde convergen las vías de los 4 grupos nucleares. Los tumores primarios, sobre todo craneofaringiomas, germinomas supraselares, metástasis y enfermedades infiltrantes, también pueden causar diabetes insípida por infiltración del tallo hipofisario, que aparecerá engrosado, es decir, mayor que 2 milímetros, en la resonancia magnética. En las imágenes de resonancia magnética potenciadas en T1, la vasopresina y la oxitocina almacenadas en los gránulos neurosecretores de la neurohipófisis se visualizan como una mancha brillante en la silla turca. La mayoría de las personas sanas presentan esta mancha brillante, falta con más frecuencia en ancianos y pacientes deshidratados. También, en la mayoría de los pacientes con diabetes insípida central, se pierde la mancha brillante. Por tanto, el engrosamiento del tallo y la ausencia de la mancha brillante son muy sugestivos de un proceso patológico hipotalámico. Los tumores que causan diabetes insípida central son tumores intracraneales primarios benignos en la mayoría de las ocasiones, como craneofaringiomas, ependimomas, germinoma supraselar, y pinealomas, que surgen en el tercer ventrículo. Los tumores primarios del lóbulo anterior de la hipófisis causan diabetes insípida solo cuando existe una extensión supraselar considerable. Sin embargo, las lesiones intraselares de crecimiento rápido, como las metástasis de los carcinomas pulmonares, mamarios y de los melanomas, o las hemorragias de los adenomas hipofisarios, pueden causar diabetes insípida debido al poco tiempo que dejan a los axones de vasopresina para que se adapten mediante la liberación de la vasopresina del hipotálamo.
Las metástasis hipotalámicas también pueden destruir la vía supraóptico-hipofisaria y producir diabetes insípida. Las enfermedades granulomatosas como la histiocytosis de células de Langerhans, la sarcoidosis, la tuberculosis y los infiltrados leucémicos y linfomas en el hipotálamo pueden causar diabetes insípida al destruir las células de vasopresina. En estos pacientes, el diagnóstico suele sospecharse por las manifestaciones periféricas de las respectivas enfermedades. La infundibuloneurohipofisitis linfocítica es una enfermedad autoinmunitaria similar a la hipofisitis linfocítica de la adenohipófisis en la que los linfocitos infiltran la neurohipófisis para producir diabetes insípida. Los signos característicos de este proceso son un engrosamiento del tallo hipofisario y una ausencia de la mancha brillante en un paciente con inicio brusco de poliuria y polidipsia, sobre todo en mujeres durante el posparto. El diagnóstico se demostró en un primer momento por la biopsia hipofisaria, pero ahora suele establecerse por la regresión del engrosamiento del tallo con un seguimiento continuado por resonancia magnética. Cuando no se identifica ninguna causa específica, el diagnóstico de exclusión es la diabetes insípida idiopática, pero la causa probable de la mayoría de estos casos es una enfermedad autoinmunitaria y se observan otras enfermedades autoinmunitarias, incluida una hipofisitis de la adenohipófisis, en los pacientes afectados. Cuando se sospecha una enfermedad del sistema nervioso central, pero no se diagnostica mediante resonancia magnética o exploración física general, el líquido cefalorraquídeo obtenido mediante punción lumbar puede ayudar a identificar las células tumorales o marcadores de tumores o procesos inflamatorios, por ejemplo, un aumento de la concentración de enzima convertidora de la angiotensina en la neurosarcoidosis, aumento de las concentraciones de HCG en los disgerminomas. Los antecedentes familiares sugestivos de diabetes insípida deberían ser analizados mediante pruebas genéticas para descartar mutaciones hereditarias en los genes de la vasopresina o su receptor según la localización del defecto. Tratamiento. Como el exceso de la diuresis de agua es la principal manifestación de la diabetes insípida, la sustitución del agua en cantidades adecuadas evita las complicaciones metabólicas de todas las formas de esta enfermedad. No obstante, la administración por vía oral o intravenosa del volumen de líquido requerido para reemplazar las pérdidas urinarias normalmente abundantes en la diabetes insípida es difícil e incómoda. Por consiguiente, la finalidad del tratamiento es reducir la cantidad de poliuria y polidipsia hasta un nivel tolerable mientras se evita el exceso de tratamiento que puede producir retención de agua e hiponatremia. Diabetes insípida central. El mejor agente terapéutico para el tratamiento de la diabetes insípida central es un agonista de la vasopresina, la desmopresina. Esta difiere de la vasopresina porque el grupo amino del residuo de cistina del extremo amino se ha eliminado para prolongar la duración de acción y la L-arginina se ha sustituido por D-arginina en la posición 8 para disminuir los efectos vasopresores. En las dosis terapéuticas, este fármaco actúa principalmente en los receptores antidiuréticos o V2 y tiene una actividad mínima en los receptores vasopresores o V1A. La desmopresina está disponible en comprimidos de 0,1 o 0,2 miligramos para la administración por vía oral. También está disponible tanto en un frasco nebulizador que suministra una dosis fija de 10 microgramos en 100 microlitro como en una botella con un catéter nasal que puede suministrar 50 a 200 microlitro, 5 a 20 microgramos, para la administración por vía intranasal. Cuando comienza el tratamiento, lo mejor suele ser empezar con una dosis baja, por ejemplo, mitad de un comprimido de 0,1 miligramo, 5 microgramos por el tubo nasal o una nebulización única de 10 microgramos en 100 microlitro, a la hora de acostarse para que el paciente pueda dormir toda la noche, y después de terminar la duración de acción cuantificando la poliuria al día siguiente. La duración de acción de una dosis única es de 6 a 24 horas, pero en la mayoría de los pacientes se puede lograr una respuesta terapéutica buena con una pauta cada 12 horas para el nebulizador nasal o una pauta de 8 o 12 horas para los comprimidos. La desmopresina también está disponible para su uso por vía parenteral en viales de 1 ml con 4 microgramos por mililitros. La administración parenteral es especialmente útil en el período postoperatorio o cuando el paciente es incapaz de tomar la preparación nasal. En los pacientes hospitalizados, algunos médicos añaden vasopresina directamente a una solución cristaloide para administrar dosis en el intervalo de 0,25 a 2,7 miliunidades por kilogramos por hora con el fin de causar una concentración urinaria leve pero persistente como tratamiento de la diabetes insípida.
Con la administración de cualquier forma de desmopresina, debe hacerse un seguimiento regular de los niveles séricos de sodio para evitar el desarrollo de hiponatremia. Disfunción de los osmoreceptores. Dado que la diabetes insípida de los pacientes con disfunción de los osmoreceptores es central, responden a la desmopresina igual que los que tienen una diabetes insípida central. Sin embargo, como presentan un defecto en la SER, en general esto no resulta suficiente para mantener una osmolalidad plasmática normal. En consecuencia, se les debe prescribir la ingesta de una cantidad de líquido determinada en 24 horas para que consigan mantener una concentración de sodio sérico y una osmolalidad plasmática normales. Es necesario individualizar la indicación en cada paciente, porque una ingesta excesiva de líquido asociada a la administración de desmopresina podría ocasionar una hiponatremia grave. Es útil medir el peso corporal con una báscula de precisión para prevenir la sobrehidratación o la deshidratación, aunque en general también se debe vigilar el sodio sérico. Diabetes insípida nefrógena. Aunque la mayor parte de los pacientes con una diabetes insípida nefrógena no responden a la desmopresina, un pequeño número de ellos tienen una respuesta parcial a dosis elevadas, por ejemplo, 10 a 20 microgramos por vía subcutánea o intranasal. En la mayor parte de los pacientes que no responden a la desmopresina, algunos fármacos orales pueden ser útiles como tratamiento de la diabetes insípida nefrógena. Los diuréticos tiacídicos causan depleción del sodio, contracción del volumen y disminución de volumen de orina al aumentar la reabsorción de filtrado glomerular en el túbulo proximal. Los inhibidores de la prostaglandina sintasa, por ejemplo, indometacina, bloquean la acción de la prostaglandina e de inhibir la acción renal de la vasopresina. La clorotiácida, la amilorida y los inhibidores de la prostaglandina sintasa son útiles para reducir la poliuria en la diabetes insípida nefrógena. No obstante, ninguno de estos fármacos tiene la aprobación de la Food and Drug Administration estadounidense para el tratamiento de la diabetes insípida. Por ello, el médico que prescribe los fármacos debe tener en cuenta los posibles efectos secundarios y la toxicidad. En los casos de diabetes insípida nefrógena inducida por fármacos, el tratamiento más directo es interrumpir el uso del fármaco, si fuera posible. La diabetes insípida nefrógena sintomática suele tratarse con un diurético tiacídico, cuyo efecto se potencia con la administración simultánea de un diurético ahorrador de potasio como la amilorida. Esta puede ser especialmente beneficiosa en casos de diabetes insípida nefrógena inducida por litio, ya que el fármaco disminuye la entrada de litio a las células del túbulo distal. Cuando se utilizan diuréticos para tratar la diabetes insípida nefrógena, debe prestarse especial atención a la posibilidad de que la deshidratación inducida pueda aumentar la concentración de otros fármacos. Diabetes insípida gestacional. Durante el embarazo, la vasopresinasa aumenta el metabolismo de la vasopresina, pero no de la desmopresina, de forma que este fármaco es de elección en estas pacientes. La actividad de la vasopresinasa desaparece en unas pocas semanas tras el parto y las pacientes que tienen una diabetes insípida parcial que debuta durante el embarazo pueden quedar asintomáticas tras el parto. Una ventaja adicional de la desmopresina es que actúa poco sobre los receptores uterinos de oxitocina. Durante el embarazo, la osmolalidad plasmática normal disminuye aproximadamente 10 miliosmol por kilogramos agua por cambios en el sodio sérico, de forma que las gestantes con una diabetes insípida solo necesitan una cantidad de desmopresina adecuada para mantener el sodio sérico en el límite bajo de la normalidad. Corrección de la hiperosmolalidad. Algunas situaciones requieren una especial atención durante el tratamiento. En raras ocasiones, si los pacientes con diabetes insípida no pueden beber o reciben una solución hipertónica, pueden desarrollar una hipernatremia grave de forma aguda. El equilibrio osmótico con el agua intracelular de las neuronas y de la glía produce retracción cerebral. El encéfalo está en una bóveda cerrada, es decir, el cráneo, y, cuando se retrae, la tracción sobre los vasos del sistema nervioso central puede causar rotura de dichos vasos y hemorragia subaracnoidea o intracerebral. Si la hipernatremia persiste más tiempo, las neuronas se adaptan con la producción de osmolitos orgánicos, antes denominados osmoles idiogénicos, que limitan el grado de retracción cerebral. Una vez se ha producido esta adaptación, un descenso demasiado rápido de la osmolalidad en el líquido extracelular producirá un desplazamiento del agua hacia el encéfalo, lo que causará edema cerebral.
En este caso, puede administrarse desmopresina para producir antidiuresis constante y puede regularse la cantidad de agua administrada para disminuir la osmolalidad de modo que no supere alrededor de 12 miliequivalentes por litro cada 24 horas. La diabetes insípida postoperatoria o secundaria a un traumatismo craneoencefálico puede ser temporal y no puede establecerse inmediatamente la necesidad de tratamiento de mantenimiento a largo plazo. Pronóstico. El pronóstico de la diabetes insípida tratada de forma adecuada es excelente. Si se diagnostica una diabetes insípida nefrógena y se trata pronto, no se producen calcificación intracraneal ni retraso mental. Cuando la diabetes insípida es secundaria a una enfermedad conocida, es esta la que suele determinar el pronóstico definitivo. En algunas situaciones clínicas específicas, la evolución es diferente y característica. La diabetes insípida tras cirugía o lesión traumática de la neurohipófisis puede desarrollarse según varios patrones bien definidos. En algunos pacientes, la poliuria aparece 1 a 4 días después de la lesión y se resuelve de forma espontánea. En menos ocasiones, la diabetes insípida es permanente y continúa de forma indefinida. De forma más interesante, se puede observar una respuesta trifásica que se ha descrito bien tras la sección del tallo hipofisario. La primera fase de la diabetes insípida se debe a un shock axónico y a la ausencia de función de las neuronas dañadas. Esta fase dura varias horas o varios días y se sigue de una segunda fase antidiurética que se debe a la liberación incontrolada de vasopresina desde la neurohipófisis desconectada y en degeneración o desde las neuronas lesionadas restantes. La administración demasiado agresiva de líquidos durante esta segunda fase no suprime la liberación incontrolada de vasopresina desde la neurohipófisis dañada y puede provocar hiponatremia. La antidiuresis puede durar 2 a 14 días, tras los cuales la diabetes insípida recidiva cuando se agota la vasopresina procedente de la neurohipófisis en degeneración, tercera fase. Se ha descrito hiponatremia temporal sin diabetes insípida anterior o posterior tras cirugía transesfenoidal por microadenomas hipofisarios. Figura 225, 4. AC. Resumen gráfico de los principales patrones de diabetes insípida postoperatoria y postraumática. El eje de las abscisas representa el tiempo después de la lesión inicial, flecha. Las ordenadas representan el volumen urinario en relación con una diuresis normal hipotética de 2 a 3 litros en 24 horas, línea continua. Durante la respuesta trifásica, la liberación incontrolada de vasopresina de la neurohipófisis desconectada o dañada causa una antidiuresis que puede provocar retención de agua e hiponatremia por dilución. La diabetes insípida regresa como tercera fase cuando la hormona almacenada en la neurohipófisis se ha agotado. Cuando la deficiencia de secreción de vasopresina ha estado presente durante más de unas semanas, no suele mejorar aunque se elimine la causa subyacente de destrucción neurohipofisaria. La principal excepción a esto la constituyen los pacientes con diabetes insípida postoperatoria en quienes la resolución espontánea es la norma. Aunque la recuperación de la diabetes insípida que persiste más de varias semanas después de la operación es menos frecuente y es inhabitual después de un año de diabetes insípida continuada, se han descrito casos bien documentados de recuperación a largo plazo incluso después de 10 años del episodio inicial. La posible recuperación de la función es una razón para suspender de vez en cuando la terapia durante el tratamiento a largo plazo. No debe considerarse que la diabetes insípida es idiopática hasta que pasan al menos 4 años de seguimiento. Durante este intervalo, están indicadas la tomografía computarizada o la resonancia magnética anuales para detectar la posible aparición de un tumor o una enfermedad infiltrante que no se haya detectado en una primera exploración.